Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung M10 versus al Samsung J6. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. El Galaxy M10 no se aleja demasiado de los principios básicos de diseño de Samsung. La construcción completamente de plástico es en el mejor de los casos utilitaria, pero la compañía parece apostar por la solidez general que por un diseño llamativo. Eso no quiere decir que nada haya cambiado. En comparación con la serie J de Samsung, el M10 ciertamente adopta una postura más moderna. La parte frontal del teléfono hace uso de la muesca del estilo gota de agua y tiene unos biseles mínimos para arrancar. El Galaxy M10 se siente cómodo al sostener en mano, además de sentirse y verse premium mientras lo haces. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.6 por 75.6 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 163 gramos. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. El Samsung M10 lo vamos a encontrar en dos únicos tonos, como lo son el negro y el azul, con lo cual podemos ver que esta nueva serie M de Samsung no piensa mucho en la variación para su distinto público. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene el lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. Continuando con la ergonomía del Samsung M10, podemos decir que se puede acceder fácilmente al control de volumen y los botones de encendido ubicados en el lateral derecho del teléfono. En la parte inferior tenemos el puerto micro USB. Entendemos la necesidad de mantener la familiaridad de los componentes en este punto de precio, pero un puerto USB tipo C definitivamente habría ayudado a que el teléfono destaque en comparación con los competidores. Junto al puerto de carga hay un conector para auriculares. La rejilla del altavoz por otro lado está en la parte posterior del teléfono, por lo que el sonido se silencia si se reproduce la música con el teléfono sobre la mesa. La reproducción de música es estrictamente promedio. Algo negativo que posee este dispositivo es que no contaremos con un lector de huellas dactilares, lo cual únicamente nos deja la seguridad con el patrón o reconocimiento facial. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Para el Samsung M10 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3 GB.
Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Samsung M10, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 16 y 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. El Samsung M10 está alimentado por un Exynos 7870 octa-core que es bastante antiguo en cuanto a procesadores. Este Exynos cuenta con 8 núcleos Cortex A53 con una velocidad de 1.6 GHz. Lo que lo hace menos poderoso que el Snapdragon 625 utilizados por dispositivos de la competencia, como el Redmi 6 Pro de Xiaomi. Este procesador que tiene el M10 se anunció en el año 2016 y como tal se está volviendo muy común tenerlo en dispositivos de gama media, sin ser de lo más novedoso sinceramente. Este terminal es decepcionante cuando se trata de rendimiento. Además del lento reconocimiento de la cara, hay demoras considerables en otras funciones simples, como cambiar de la cámara a la galería para ver las imágenes que acabamos de tomar, recargar algunas aplicaciones de fondo y realizar múltiples tareas de forma rápida. Intentamos ejecutar Puff móvil en el teléfono y se esperaba que la experiencia fuera mala con muchos problemas de rendimiento, incluso con la configuración de gráficos más baja, pero lo que tenemos es que funciona bien, un poco lento con algunas trabas pero que es manejable. Aunque si deseas el teléfono solo para juegos, piénsalo 2 veces antes de adquirirlo. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video, que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi 1 hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. El Samsung Galaxy M10 tiene una batería de 3400 mAh, que es casi el estándar para esta categoría de teléfonos. Samsung ha hecho un gran trabajo al extraer una gran vida útil de la batería del terminal, sin recurrir a una administración agresiva de la batería. El teléfono puede durar cómodamente un día completo de uso y algo más. En una prueba de bucle de video, con los niveles de brillo a la mitad del recorrido, el teléfono duró más de 8 horas de reproducción continua. Con una mezcla de juegos, redes sociales y navegación web, el teléfono funcionó durante unas 6 horas de tiempo de pantalla en promedio durante nuestro periodo de prueba. En general, el M10 perdió solo un 5% de carga en el transcurso de una sesión de puff de 30 minutos. Algo de resaltar es que este dispositivo no cuenta con carga rápida, algo que mucha gente examina antes de adquirir un teléfono. En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. El Samsung M10 se ejecuta con Android 8.1 Oreo, con la interfaz de usuario Samsung Experience 9.5, que es la capa de personalización propia de la compañía.
Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas. Aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente, aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. El Galaxy M10 tiene una pantalla LCD de 6.23 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1520 píxeles. La pantalla definitivamente no es la más nítida, desde imágenes, videos o incluso video, ofrece una buena experiencia, pero sin duda alguna puede mejorar. Dicho esto, la pantalla es muy vibrante y en general se ve agradable. Notamos una pequeña cantidad de cambio de color en los ángulos extremos, pero esto es algo que realmente no concierne a la mayoría de los usuarios. Desafortunadamente, no existe un control granular sobre la temperatura del color y los niveles de saturación. Si bien la pantalla es perfectamente visible en interiores, es posible que desees desactivar el control automático de brillo cuando estés al aire libre para aumentar al máximo el resplandor de la pantalla. El mayor cambio de este terminal es el notch en forma de gota en la parte superior. Samsung llama al panel una pantalla Infinity en forma de V, debido a la forma de su recorte en la parte superior, que aloja la cámara frontal. No hay una configuración de software para ocultar la muesca, sin embargo se acostumbra muy rápidamente y durante el periodo de revisión este notch nunca fue impedimento en el uso. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes, con una reproducción de colores suaves que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal, tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien. Los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. El Samsung Galaxy M10 cuenta con una configuración de cámara dual en la parte trasera que consta de un sensor principal de 13 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. La segunda cámara permite fotografía de gran angular y puede seleccionarse a través de la aplicación de la cámara en el teléfono inteligente. También obtienes una cámara frontal de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0, las cuales son capaces de grabar video en alta definición. La cámara trasera principal del Samsung Galaxy M10 no es mala en ninguna manera considerando el precio del dispositivo, pero tampoco es muy buena. Las fotos tomadas con el M10 son buenas a primera vista, pero al mirarlas de cerca se ve algo de grano y falta de detalle. Además, los colores son un poco apagados y las fotos aparecen un poco más oscuras que las escenas reales. El rendimiento a poca luz puede ser bueno cuando se toman imágenes de macro y en primeros planos, pero con los sujetos a distancia verás mucho grano en las imágenes. Además, las partes iluminadas de la imagen como las luces de la calle o las lámparas tienden a sobreexponerse. Finalmente, dado que el teléfono no tiene un escáner de huellas dactilares, el reconocimiento facial es la única opción para desbloquear el teléfono mediante biometría. Desafortunadamente funciona demasiado lento para ser usado en cualquier momento, y eso sí, recuerda estar en lugares con buena iluminación, porque si no, el dispositivo demora aún más el reconocer tu rostro.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung M10 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.713 pesos mexicanos, que a su vez son $189, que equivalen a 168 euros. Para el Samsung J6 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.062 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 140 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung M10 le gana al Samsung J6 en diseño, batería y cámara. Por su parte, el Samsung J6 le gana ampliamente al Samsung M10 en los siguientes aspectos: personalización, botonera, RAM, almacenamiento, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son procesador y software. Este enfrentamiento fue muy solicitado en mi canal y apenas ahora lo traigo para todos ustedes. En él pudimos observar un buen rendimiento por ambas partes, pero siendo honesto me sorprendió y en gran medida que el Samsung J6 le ganara al M10, pues este último, siendo más nuevo, pensé que traería unas mejores características. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.